Hola a todos y a todas, espero que estéis muy bien. Hoy venimos con un vídeo en el que tenemos un haul de papelería bonita y barata. Así que si os gusta este tipo de papelería, quedaros por aquí, que vamos a verlo enseguida. Bueno, pues vamos a comenzar con el vídeo, con el haul. Vamos a abrir el paquetito, que la verdad que viene muy bien envuelto. Bueno, yo no sé vosotras, pero yo soy de la opinión que para tener un journal bonito y decorado, tampoco es necesario gastar mucho. Es decir, alguna vez sí que he comprado pegatinas en papelerías donde 2 hojitas de pegatina te puede costar entre 3 euros y 4 euros, pero si os soy sincera suelo comprar poquito de ese tipo de pegatinas porque me parecen excesivamente caras. Entonces yo soy de comprar muchas pegatinas en Temu, que si veis en el link que está en mi biografía, veis todas las pegatinas que suelo usar porque me lo preguntáis a menudo y entonces decidí ponerlo todos los materiales que suelo usar en el link de mi biografía. Y suelo usar eso, papelería pues que sea baratita. En este caso Journal 6 se pusieron en contacto conmigo. Yo la verdad que no conocía esta papelería online y bueno, me ha sorprendido porque los precios que tienen en la página web están muy bien, compitiendo totalmente con Temu. Y tienen una variedad increíble de pegatinas y de todo tipo de materiales de papelería. La verdad que me ha sorprendido y me ha gustado mucho. Y se pusieron en contacto conmigo para que hiciera un pedido en su página web y os lo mostrara. Yo luego en la cajita de descripción de este vídeo os dejaré el link a su página web y me han dado un código de descuento por si os interesa hacer algún pedido. Así que si os parece os lo voy a enseñar. Bueno, la cajita que viene me parece preciosísima, vamos, la voy a usar para guardar cosas que tengo por aquí por el estudio, cosas de papelería para organizarme mejor. Así que vamos a ello, vamos a ver. Voy a intentar despegarla sin romper la pegatina, porque como ya sabéis, me gusta... ¡Ah! No puede ser. Pues nada, no la voy a poder poner en el journal. Y mira que era bonita, no pasa nada, pero ya sabéis que yo soy bastante torpe abriendo este tipo de paquetes. Bueno, pues como veis, viene súper bien envuelto. Así que vamos a intentar sacarlo todo de aquí sin que se me desperdigue todo, que bueno, un poco difícil, pero ya lo tenemos todo por aquí. Y nada, vamos a ir viendo qué es lo que pedí. Deciros que el pedido lo hice hace apenas 10 días, o sea que no tardan demasiado. A ver, fijaros, esta es la página web, journal6.com. Y bueno, vamos a ir poquito a poquito enseñando. Estos son unos sellos que pedí. Quería sellos así de este estilo, que te hacen como que la página está escrita y parecieron preciosos. Fijaros estos de aquí y la máquina de coser, los sellitos estos, muy bonitos. Pedí más sellos. ¿Veis? Por aquí también, estos son también de sellos de escritura,
sellos como tickets antiguos y demás. Es que estos sellos me gusta muchísimo utilizarlos en los travel journal, pero bueno, también en el journal que utilizo de diario también los suelo utilizar. Y me parecen muy bonitos porque dan como un tono a la página, así un encanto vintage que no se consigue a veces con washi tape. A ver qué vemos por aquí. Bueno, es que pegatinas me costó muchísimo decidirme porque es que me parecían todas preciosas. Bueno, no voy a sacarlas porque si no nos vamos a eternizar en este vídeo. Simplemente las voy a enseñar así. Y luego si tenéis interés en algunas de ellas que os las enseñe un poquito más despacio, me decís y lo que hago es un short de esas pegatinas, ¿vale? Pero por ahora os las voy a enseñar así. Estas son súper bonitas, son de chicas, así con florecitas. Luego cogí este papel, así también tipo vintage, así con florecitas, partituras. Es que me gusta, todo lo que tenga que ver también con música me gusta mucho. Yo he tocado violín, he tocado piano, bueno, y actualmente voy a empezar a retomar las clases de violín. Y me quiero hacer un cuadernillo sobre la temática de violín y demás, y creo que este papel me va a venir muy bien para decorarlo. A ver qué vemos más por aquí. Esta también son pegatinas de flores, sellitos y demás. Es que a mí todo lo que tenga flores, la verdad que me gusta, porque con flores puedes decorar tu journal durante todo el año. Hay flores de invierno, hay flores de primavera, de verano, de otoño. Estas, por ejemplo, con estos tonos así marroncitos, naranjas y demás, vienen muy bien para la época de otoño, por ejemplo. Me encantan, súper bonitas. ¡Ay, qué mono! A ver, este si queréis sí lo voy a sacar porque exactamente no sé qué era, y como viene así el cuadernito, pues si no lo sacamos no vamos a saber muy bien. Mirad, son pegatinas de chicas con sus mascotas y mascotas. Simplemente. ¡Ay, qué mono! ¡Qué bonito! Viene con perritos y con gatos, así que tanto si os gustan los perros como los gatitos, está fenomenal. Qué pena que no pongan en este tipo de cuadernos conejitos. A mí es que los conejos me gustan mucho. Tuve durante muchos años dos conejitos y me encantan. Mirad, aquí viene otro animalito. ¡Qué mono! Pues la verdad que está chulísimo, me gusta mucho. Mira, pajaritos también. Pero sí que es verdad que conejos casi nunca encuentro en libritos de estos así con mascotas. A ver, esto también lo voy a abrir porque si no, no sé exactamente qué era lo que pedí. A ver. Entiendo que también son... No, pensaba que era un cuadernito con pegatinas, pero no. Son pegatinas así que vienen individuales. ¡Ay, qué bonitas! La verdad que esta página web me ha sorprendido y la calidad está fenomenal. La calidad y la cantidad de cosas que se pueden pedir por el precio, o sea, tenéis que echarle un vistacillo. A mí la verdad que me ha gustado mucho, y yo que soy compradora de Temu, creo que voy a repartir mis compras entre Temu y entre esta página. Fijaros. Esto también creo recordar que eran pegatinas, porque yo casi todo lo que pedí o son papelitos. Pero fijaos, esto también para pegarlo en los journal.
súper chulo. Y este otro es parecido. A ver. Pero ya con otros tonos, ya más enfocado a la naturaleza, las flores y demás. Está chulo, muy bonito. Luego ya investigaré si realmente son pegatinas o son papelitos, ya os diré. Bueno, y ahora sí que vamos con las pegatinas. Estas son pegatinas en papel washi. Estas son de comidita. Estas no me acordaba que las había cogido, la verdad. Es que como cogí tanto, ya no me acuerdo exactamente. Estas, ¡ay, qué bonitas estas! Estas son de flores. Fijaros, qué bonito, qué tonos más chulos. Esto me gusta mucho. Y estas de aquí. Estas las voy a guardar para algún travel journal. Porque como viene la cámara y vienen estas chicas así sacando fotos y demás, me parece que va a decorar muy bien cualquier travel journal del futuro. Y estos ya son washi tapes. A ver. Vamos a comenzar por este. Yo la verdad que el washi tape los suelo usar bastante en mis journal porque creo que decoran muchísimo. Vamos, yo soy de las que lo usa mucho. Estos son sellitos. Fijaros. Ah, mirad, hablando de conejos, aquí tengo uno. Y estos son pues florecitas, animalitos y demás. Ya os digo, no voy a abrirlos todos porque si no, porque todos no los voy a usar a la vez. Entonces, si tenéis interés en alguno en concreto, no dudéis en decírmelo y os hago un short sobre ese. Este es washi tape liso. Esto es tipo pegatina y pues para decorar los cuadernos de las travelers o para decorar ciertas páginas con este tono así craft. En vez de andar con el papel craft, esto ya se pega, ya tiene pegamento. Así que cogí este rollo y la verdad que viene bastante. De estos cogí varios. Cogí este que es liso. Luego cogí este otro que este es con cuadraditos. Este también me gusta un montón. Cogí este otro de puntitos. Y este que viene con letras, con frases y demás. Fijaos, tan chulos. Esto creo que lo voy a usar mucho. Luego, todo esto, creo que me equivoqué de tecla, o es que yo no sé qué hice, pero yo no sé por qué pedí tantas letras de estas, pero bueno, no vienen nunca mal y claro, las tendré que usar, pero creo que había pedido otras cosas. Yo no sé si es que me leí en la página web al solicitarlo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay veces que pasan estas cosas cuando uno está seleccionando cosas, no sé por qué se me marcaron 4 de estos, pues nada, a usarlos. Luego, a ver, este también es de sellos. Y este es de sellos de tonos así más oscuritos que no tenía nada con estos tonos. A ver, vamos a abrirlo si os parece. Porque así con el plástico es que la verdad que no se ve muy bien. Bueno, a ver si puedo.
Fijaros. Están bonitos. Están muy chulos. Luego está estos de aquí. Que estos no los voy a abrir. Porque si no se me van a... Creo que así se ven bien. Veis que son como de tonos verdes y son bosquecitos, son bastante grandes. O sea, esto es como para decorar la página inferior de toda una página, por ejemplo. Quedaría muy, muy bonito. O para decorar, por ejemplo, los archivadores de los cuadernos de Travelers o para decorar un cuaderno. La verdad que así queda bonito. Cogí ese, cogí este también, que tiene que ver más con el tema de acampada y para el verano va a ir bastante bien. No sé si se está viendo bien por el plástico porque la verdad que rebota la luz y no se ve del todo bien. Esperad, lo abrimos. Y yo creo que se verá mejor, ¿veis? Seguro que vienen muchos dibujos, ya os digo, pero como no lo voy a gastar ahora, no lo quiero abrir todo, porque fijaros todo el material que tengo. Entonces poco a poco lo iré enseñando, ¿vale? Poco a poco, a medida que lo vaya usando, pues lo iréis viendo en los próximos vídeos. Esto también, esto es como... esta cajita de aquí, pero en tonos así verdes, grises y demás, pero también son como sellitos de estos. A ver, esta es una caja de washi tapes con estos tonos. Esta es otra caja de washi tapes. Esta es otra caja de washi tapes. Como veis, voy a tener bastante material para los próximos meses. Creo que de aquí en adelante ya vais a ver pocos haul de material de papelería si comprados por mí misma, vamos, porque con todo este material no voy a comprar nada. Esto me va a durar bastante tiempo. A ver, fijaos, estos son finitos, pero para acompañar a washi tapes así más anchos me gustan mucho. Y es que tonos así como estos, así tonos marroncitos, cremas y demás, no tenía, así que me van a venir muy bien. A ver, lo dejo por aquí. Este de aquí, fijaos, estas son casitas. A ver, vamos a abrirlo para que se vea un poquito mejor. Pero ya os digo, ya os los iré enseñando. Cómo se me pega todo. Estos son, ¿veis? Son casitas así que con barquitos y demás. Y supongo que vendrán varios modelos. Estos de aquí, qué bonito este. Y qué bonitos los tonos, fijaros. Qué bien, y vienen precortados. Estos son de chicas, ¿veis? ¡Qué monas! Me encanta. Diría que es mi favorito de todos los que he visto. De todos los que me he comprado, diría que es mi favorito. Vienen, pues eso, vienen florecitas, motivos vegetales y demás. Y las niñas estas, que son preciosas. Muy bonito, muy bonito. Este me encanta.
Y a ver este. Fijaros, este es también de tonos así verdes. Es que yo no sé qué me pasa últimamente con el verde, que me gusta mucho. Es un color que me gusta, y mezclándolo así con cremas, marrones y demás, me encanta. ¿Veis? Y esto es más para ponerlo así en vertical en la página, para acompañar. Este me gusta muchísimo. Parece el Central Park de Nueva York. Muy bonito. Y ya estamos terminando. A ver, esto de aquí, porque no me acuerdo muy bien. Esto sí que no me acuerdo qué era. A ver. Ah, esto también es washi tape. Mira. Son como negativos de fotos, así con paisajes, y con tonos, son tonos así marrones, anaranjados, amarillitos, muy bonito. Y este otro creo que es del estilo. Pero este ya es en tonos verdes. A ver, que lo veamos. Sí, pues este es igual, pero en tonos así verdosos. Muy bonito también. Pues muy chulo todo, la verdad. Me ha gustado todo un montón. Pero mi favorito, este me gusta muchísimo. Así que nada, pues vamos a dejar por aquí el vídeo. Al final se me ha hecho un poco largo, y eso que no he enseñado todo en detalle, pero lo vamos a dejar ya aquí, y ya os iré enseñando todas estas preciosidades decorando mis próximas páginas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!